Bueno, yo les empezaré hablando acerca de los espacios vectoriales y vamos a iniciar hablando un poco acerca de su bibliografía y definición de conceptos de espacio vectorial y subespacio vectorial. Y pues bueno, comencemos. Iniciando con la bibliografía de los espacios vectoriales, tenemos que todo comienza gracias al matemático Hermann Grassmann, que vivió en los años de 1809 hasta la fecha de función en 1877. Hermann Grassmann era un matemático y lingüista alemán. Realizó diversos trabajos en el campo de la óptica, la acústica y la electrodinámica, pero destacó sobre todo por sus estudios matemáticos. Grassmann fue el primero en concebir la geometría de varias dimensiones y también es principalmente reconocido como el primero que introdujo la idea de un espacio vectorial, aunque no lo llamó de esta manera, sino sistema de números hipercomplejos, y luego de forma de independencia lineal en 1844. Desafortunadamente, su trabajo era muy difícil de leer y no recibió la atención que merecía. Peano, que en su libro Cálculo geométrico, que fue lanzado en 1898, aclaró el trabajo de Grassmann y estableció los axiomas de espacio vectorial como lo conocemos en la actualidad. En este mismo libro introdujo las operaciones de conjuntos, sus notaciones como la unión, intersección y la relación de pertenencia. Son los que todavía utilizamos, aunque no fueron aceptadas de inmediato. La definición axiomática de Peano de un espacio vectorial también tuvo muy poca influencia durante muchos años. De hecho, su aceptación se produjo en 1918. Después de que Hermann Weyl la repitiera en su libro Space-Time Matter, una introducción a la teoría de la relatividad general de Einstein. Bueno, también podemos mencionar a William Hamilton, que durante los 20 últimos años de su vida dedicó la mayor parte de su creación matemática a desarrollar la teoría de un tipo especial de números que son los cuaterniones. Con estos trabajos cimentó la moderna noción de vector. Todavía hoy se utiliza la noción I, J y K de Hamilton para los vectores de la base canónica en el espacio tridimensional. Bueno, ahora sí, definición de un espacio vectorial. Vamos a iniciar por lo básico y yéndonos un poco a la definición etimológica. Podemos hablar de que del latín spatium, el espacio puede ser la extensión que contiene la materia existente, lo cual es la capacidad de un lugar o parte que ocupa un objeto sensible. Vectorial, por su parte, es lo perteneciente o relativo a los vectores. Este término de origen latino refiere a la gente que transporta algo de un lugar a otro o a aquello que permite representar una magnitud física y que se define por un módulo y una dirección u orientación. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, la suma y el producto, por un escalar, o sea, un número real. Esto sujeto a 10 axiomas, donde los axiomas deben ser válidos para todos los vectores. En este caso está representado en letras como U, V, Y, W, X, etc. En cambio, los escalares están representados como los símbolos de alfa y beta. Bueno, ahora sí, definición de un espacio vectorial. Vamos a iniciar por lo básico y yéndonos un poco a la definición etimológica. Podemos hablar de que del latín spatium, el espacio puede ser la extensión que contiene la materia existente, lo cual es la capacidad de un lugar o parte que ocupa un objeto sensible. Vectorial, por su parte, es lo perteneciente o relativo a los vectores.
Este término de origen latino refiere a la gente que transporta algo de un lugar a otro o a aquello que permite representar una magnitud física y que se define por un módulo y una dirección u orientación. 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 Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, la suma y el producto, por un escalar, o sea, un número real. Esto sujeto a 10 axiomas, donde los axiomas, donde los axiomas deben ser válidos para todos los vectores. En este caso está representado en letras como U, V, Y, W, X, etc. En cambio, los escalares están representados como los símbolos de alfa y beta. Continuaremos con los axiomas. En este caso les vamos a explicar un poco sobre los 10 axiomas que existen dentro de los espacios vectorales. Como el primer axioma tenemos, este se le llama cerradura bajo la suma. Prácticamente este nos dice que si tienes dos vectores de cualquiera del conjunto y si su suma debe pertenecer al conjunto, entonces los dos vectores del conjunto sigue siendo un vector del conjunto. En este caso que si U más B pertenecen a B, prácticamente se quedaría en B y se quedaría igual. En el segundo axioma, llamado conmutativa de la suma, tenemos la suma de los vectores, en el que esto nos sería igual a la misma suma de los vectores, pero en el conjunto. En este caso, tenemos que U más B es igual a B más U. En el axioma número 3, llamado asociatividad de la suma, la regla de este axioma es que la suma de los vectores debe ser asociativa. Esto significa que para tres vectores, en el ejemplo, en este caso, U, B y W, pues daría resultado en el conjunto, porque prácticamente sería U más y en el paréntesis estarían B más W. En el cuarto axioma, que es nombrado existencia de un vector cero, la regla prácticamente es que debe haber un vector en el conjunto que sea cero. En este caso, como ejemplo, podemos tener que el 0b y su relación de pertenencia es b. Esto nos quedaría que si agarramos un vector y lo sumamos con otro vector donde tenga 0, nos quedaría la suma del primer vector. Porque prácticamente el otro no tiene ningún valor al tener 0. En el quinto axioma, que es existencia de inversos aditivos, la regla nos dice que para cada vector A en el conjunto debe existir un vector en el conjunto llamado inverso aditivo de A y detonado por menos A. Sí usa este ejemplo, pero el que nosotros tenemos prácticamente es si nosotros tenemos un vector negativo y queremos hacer una relación de pertenencia con un vector positivo en este caso, nos quedaría que su suma nos daría igual a 0 al tener uno negativo. Y pues al ser sumados con el mismo valor y el valor negativo nos daría 0. En el sexto axioma, llamado cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Este prácticamente nos dice que si tienes un vector del conjunto y lo multiplicamos por cualquier escalar, el resultado debe ser un vector que también pertenezca al conjunto. En este caso tenemos que A y B y su relación de pertenencia es B, ya que pues es un vector que también pertenece al conjunto en el que están. En el séptimo axioma, que es distribuidad de la multiplicación por un escalar respecto a la suma vectorial,
Su regla nos dice que la multiplicación de, de un escalar por la suma de dos vectores debe distribuirse. En el octavo axioma de distribuidad de la multiplicación por un escalar respecto a la suma de escalares, este axioma básicamente es similar al anterior, pero al revés. O sea, la función que tenía un escalar que es multiplicado por la suma de dos vectores, ahora va a ser que la suma de dos escalares va a ser multiplicado por un vector. En este caso tenemos los vectores a más b y bueno, se van a multiplicar por un escalar. El noveno axioma. El noveno axioma que es llamado multiplicación por escalar asociativa. En este caso es la multiplicación de un escalar, en este caso a o alfa, se va a multiplicar por por otro escalar y un vector. En este caso, el escalar que tenemos en los paréntesis es el b o beta, y el escalar en este caso va a ser b. Y bueno, su igualdad o el igual sería que nos daría el resultado que ahora se van a multiplicar los escalares por el vector. En el décimo axioma, nos dice que para cada vector x su relación de pertenencia va a ser b. Entonces nos quedaría que es 1b es igual a b. Bueno, ahora vamos a identificar cuando un conjunto forma una base dentro de un espacio vectorial y vamos a mostrarle literalmente un ejemplo muy sencillo. En este caso nos dice que primero que nada una base en términos generales es para un espacio vectorial es cuando es un conjunto de vectores del espacio. Es ahí cuando a partir de los cuales se puede obtener cualquier otro vector de dicho espacio, haciendo uso de las operaciones en él definidas. Una de las propiedades de la base que podemos hablar, en este caso 3, es que una base de S es un sistema generador minimal de S, o sea que es lo más pequeño posible. Luego tenemos un conjunto independiente maximal dentro de la S, que es lo más grande posible. En el 3 tenemos una base de S que permite expresar todos los vectores de S o de un sistema generador minimal como combinación lineal de ella, de manera única para cada vector. Y un sencillo ejemplo que tenemos es que en este caso tenemos una secuencia de números, otra secuencia de números en paréntesis, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En números reales a la 3, estos no forman base porque no son linealmente independientes. Así que podemos decir que su determinante es nulo. A mí me tocó explicar la parte 3 y 4, la cual trata de qué es y cómo se puede llegar a determinar la matriz de cambio de clase. Para empezar, debemos decir que es una matriz de cambio de base. Como tal, es una aplicación lineal que permite relacionar entre sí las coordenadas de un espacio vectorial expresadas respecto a dos bases distintas. Esto es importante porque se usan dos matrices para poder hacer el cambio. Esa definición depende de su vez del concepto de base en álgebra lineal, que se caracteriza como un conjunto de elementos linealmente independientes entre sí, que constituyen un sistema generador del espacio vectorial al que pertenecen. Dicho lo que podemos ver es cómo se puede llegar a determinar una matriz de cambio de base. Ahora podemos pasar a un ejemplo que puede llegar a explicar de una manera mucho más sencilla o una manera más clara o cómo se vendría haciendo este cambio de base. Ahora, la matriz del cambio de base de B', así se va a conocer a la segunda base, que pasará a B. Es la matriz cuyas columnas
llegan a ser las coordenadas de los vectores que B' respecto a B llegue a saltar. Tomando de ejemplo, como si tuviéramos un R a la cúbica o real cúbica de coordenadas B que son iguales a primera coordenada 1, 0, 0, segunda coordenada 0, 1, 0 y la última coordenada de B que es 0, 0, 1, la cual se conoce como canónica o se puede decir que es canónica. Ahora, teniendo que B', sus coordenadas llegan a ser primera coordenada 1, segunda coordenada 0, tercera coordenada 1, primera posición 1, segunda posición 0, tercera posición 1. La segunda coordenada que tenemos de B es 0, 2, 0. Para pasar a la última coordenada es 0, 0, 3, la cual es una matriz P o se le conocerá como P en este caso, que hace el cambio de base de B' a B. Y así se logra un resultado gracias a que está ordenado por medio de columnas, las cuales son coordenadas de los dos espacios vectoriales anteriores, o sea B' y B. A esto con lo que se refiere es que tendremos que tomar esas coordenadas y ordenarlo por columnas para poder así sacar la matriz que vendría siendo P en este caso. Y aquí se muestra un ejemplo, o bueno, el ejemplo de cómo va quedando nuestra matriz en este caso, que es P con 1, 0, 0, columna 2, 0, 2, 0, columna 3, 1, 0, 3. Pero ahora, ¿cómo puedo llegar a ser matriz o cómo puedo usar o aplicar la matriz de cambio de clase? Teniendo en cuenta que la ecuación para el cambio de base es de B' a B, tenemos que X es igual a P por X'. Así podemos decir, como se muestra en este ejemplo, o bueno, como se muestra y se ilustra, tenemos de que X va a ser igual a la matriz por X'. O sea, X1 va a multiplicar a la columna 1, X2 va a multiplicar a la columna 2, X3 va a multiplicar a la columna 3. Y ya teniendo la matriz, se va a obtener como a la columna 1, X'1, a la columna 2, X'2, y a la columna 3, X'3. Y así se cumple esta fórmula. Con esto se puede llegar a ver una diferencia entre B a B normal, B' a B normal, cuando introducimos una X', ya que son coordenadas respecto de B'. Y así se puede obtener el caso de la X para obtener P normal. Bueno, se multiplicaría P normal. Con esto hecho, logramos ver que el vector de R cúbica tiene las coordenadas B', que es igual a X, 2, 1, 2, B', y se obtiene la siguiente matriz. O bueno, la respuesta de la matriz. Porque aquí pues podemos notar de que X es igual a 2, 2, 8. Y aquí se muestra. Aquí se muestra el cómo quedó pues, resuelto esto. Otro ejemplo que podemos tener de forma más clara es la siguiente matriz, donde tenemos matriz de A y matriz de B. Aquí, como se puede ver, la matriz de A tiene coordenadas -1, 0, -1. Otra coordenada o otra columna que se tiene es -4, 8 y 2. Y su última coordenada es 1, -3, -1. Ahora pasamos con la matriz B, que se tiene como coordenadas 0, -1, 1, -1. Otra coordenada, otra columna de la matriz B es -1, 1 y 0. Y la última coordenada es 6, -4, -1. Y ahora, ¿cómo podemos llegar a resolver ese problema? Aquí se nos explica
la matriz de cambio de base o matriz de esa transición, que es C, cuando A es igual a B, bueno, A pasa a B, de la base A la base B, se puede calcular transponiendo la matriz de los coeficientes cuando se expresan los vectores de A como combinación lineal de los vectores B. Otra manera, la que será utilizada, es multiplicando la inversa de la matriz de la base B por la matriz de la base A, donde la matriz de una base es la matriz cuyas columnas son los vectores de la clase. Las matrices de una base siempre son invertibles, debido a su rango coinciden con su orden. Con esto podemos hacer la siguiente fórmula, que es C, que va a pasar de A, va a pasar a B, que es igual a C, N, B por C, A, cuando se pasa a N, donde N es la base canónica y C, N, cuando se pasa a B, es igual a la inversa, que se muestra como C cuando B pasa a N. La matriz de cambio de base de cualquier base B a la base canónica N es igual a la matriz de la base B. Como primer paso, para resolver esto, tendremos que describir la matriz de cambio de base de la base B a la base canónica N, la matriz de la clase B. Y aquí se puede mostrar claramente cómo pues, se hace esto, cómo se resuelve, o pues realizándolo. Es sencillo, es no tan complejo, porque aquí vamos a observar de que en esta matriz se tiene como 0, menos 1, 6, columna 2, 1, menos 1, menos 4, la columna 3, menos 1, 0, 1. Ahora pasamos con lo siguiente, el cual es invertir la matriz. Ok, para sacar de esta matriz se tiene que multiplicar 0 por 1 por menos 1 más, este más es importante, menos 1 por menos 4 por menos 1 más 1 por 0 por 6 menos 6 por 1 por menos 1, otro menos, que es menos 1 por 1 por menos 1, menos 4 por 0 por 0, que nos da como respuesta 1. Ok, una vez teniendo este 1, podemos pasar a que los coeficientes de C cuando B pasa a N vendría siendo menos 1, 5, 1, menos 1, 6, 1, menos 2, 6, 1. Para pasar a hacer la adjunta, que es cambiar columnas por filas, o bueno, las filas como columnas, quedando de esto, que pasaría la columna 1 a la fila 1, columna 2 a la fila 2 y la columna 3 a la fila 3. Y se le saca la inversa, quedando como se muestra acá, que es técnicamente o es lo mismo que pues esto. Con esto ya hecho, el paso siguiente será describir la matriz de cambio de base de la base A a la base canónica N, que es la matriz de base A, donde C, cuando A pasa a canónica, quedaría como menos 1, menos 4, 1, 0, 8, menos 3, menos 1, 2, menos 1. Ahora, el último paso, y ya teniendo las matrices de A y B listas, se tiene que pasar a multiplicar. Se agarran las A y B, teniendo las columnas 1 y 1, 1 y columna 1, y se va resolviendo uno por uno. Aquí se puede mostrar cómo quedaría la primera parte, donde la primera columna que se formaría vendría siendo 3, menos 8, 4. Pasamos a la otra
otra parte donde los resultados quedan como menos 11, 40, menos 19. Y la última, donde los resultados quedan como menos 2, 6, menos 3. Aquí se ve claramente cómo se puede realizar o cómo se llegan a estos resultados multiplicando cada uno. Y ahora, tomando todas las respuestas obtenidas, vemos que nuestra matriz nos da la siguiente forma. Cuando se A pasa a B, queda como 3, menos 8 y 4. La otra columna es menos 11, 40, menos 19. Y la última columna es menos 2, 6 y menos 3. Y así tendríamos este ejemplo ya resuelto de una manera más explicada o detallada, con números que nos demuestran cómo se puede llegar a hacer esta matriz de cambio de base. Como siguiente punto, siguiente punto de la investigación es conjunto ortonormales de vectores. Según Wikipedia, un conjunto de vectores es ortonormal si un conjunto ortogonal y la normal o módulo de cada uno de sus vectores es igual a 1. Esta definición solo tiene sentido si los vectores pertenecen a un espacio vectorial en el que se ha definido un producto interno, como sucede en los espacios euclideos, en donde el producto interno puede definirse en términos de distancias y proyecciones perpendiculares de vectores. Aquí existen 3 ejemplos de los cuales se puede llegar a dar, que vendría siendo el espacio euclideo tridimensional, cuando E cúbica pasa a real cúbica, el conjunto S es igual a las coordenadas E1, E2, E3. Formado por los 3 vectores E1 cuando pasa 1, 0, 0, pasa a E2, 0, 1, 0. Y E3 cuando es 0, 0, 1. Se le conoce como un conjunto ortonormal. Otro caso es genes vectoriales más abstractos, donde pueda definirse más de un producto interno. Un conjunto podría ser ortonormal respecto al primer producto interno, pero no ser ortonormal respecto al segundo producto interno. Y en el tercero, que aplica más en mecánica cuántica, es cuando un estado puro de un sistema es una combinación lineal de un conjunto no finito de vectores ortonormales. Y ahora pasaré a explicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, que es un algoritmo para construir a partir de un conjunto de vectores de un espacio vectorial a un producto interno, otro conjunto ortonormal de vectores que genere el mismo subespacio vectorial. El proceso se basa en un resultado de la geometría euclidea, el cual establece que la diferencia entre un vector B y su proyección de un vector U es perpendicular al vector U. Dicho resultado constituye una herramienta para construir a partir de un conjunto de 2 vectores no paralelos otro conjunto conformado por 2 vectores perpendiculares. Este algoritmo recibe su nombre de los matemáticos Jordan Pedersen, Gram y Gram-Schmidt. El método Gram-Schmidt se usa para hallar bases ortogonales, espacios euclideos no normalizados de cualquier base no euclidea. Y así, en primer lugar tenemos que B es menos B, U entre U, U por U, que es igual a B menos proyección de U por B. Dado los vectores B1 que pasa a, que puede haber un montón de vectores, hasta Bn, se define que U1 es igual a B1, U2 es igual a B2, y así se resuelve, comienza a cambiar la fórmula que teníamos, haciendo de que B2, U1
sea sobre U,U1 por U1, que en sí, generalizando en K, viene siendo como U3 menos B3 menos B3, U1 sobre U1 por U1 menos B3 U2 U2 U2, que va a estar dividiéndose por U2. Y aquí es como se muestra la fórmula, que sea, como dije, generalizado. Un ejemplo en donde se puede llegar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt es la siguiente. Dada B, cuando B1, B2 en una base de R2 definida por B1, que es igual a 2 y 1, y B2 cuando es igual a 1 y 4. Mediante el proceso de Gram-Schmidt es posible construir una base original ortogonal E, que es igual a U1, U2, con respecto al producto interno usual de R2, que es A, B, paréntesis, cerrar paréntesis, C y D, sería igualmente A y C, más B y D. Con esto se pueden calcular los vectores U1 y U2, que a partir de las siguientes fórmulas, pues se representa como U es igual a B1, que es igual a 2,1. Así que la proyección de U1 por B2 vendría siendo, tomando la fórmula anterior, U1, B2 entre U1 y U1 por U1 es igual a 12 quintos y 6 quintos, resolviendo todo normalmente con esto, que se aplican en algunas fórmulas de más, nos da esta primera parte de U1, que es igual a B1. Y ahora, en la siguiente parte es U2, cuando es igual a B2, o sea, quedaría como menos proyección de U1 por B2. En este caso, pues se puede ver de que aquí es positivo y aquí es negativo, por el término de que pues es, es la, ¿cómo definirlo? Es lo contrario, por así decirlo. Aquí, haciendo esta operación, se puede obtener que nos da menos 7 quintos, 14 quintos. Notando, una vez terminado todo esto, se puede hacer notar de que nos daría como menos 7 quintos, 14 quintos, que es igual a 7 quintos por menos 1, 2. Que así que terminaría este cálculo de los vectores en el caso de tener una matriz de una fila y dos columnas. Con esto podemos llegar a concluir con este video, el cual se trató de la unidad 4, con los temas ya dichos y mencionados durante el video, y que se trata de la materia de álgebra lineal número 1. Esperemos que esta información llegue a ser útil a alguien de cualquier forma, tanto en la investigación, algunas definiciones, algunos ejercicios y ejemplos. Con esto puedo llegar a hacer el cierre de este video. Espero que les haya gustado. Y espero de que les llegue a servir a alguien en algún punto. Con esto yo llego a cerrar el video. Muchas gracias y tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches y a lo mucho un excelente resto del día y semana.